Bienvenidos sea un nuevo servicio de adoración que le está ofreciendo la misión Jesús, Esperanza y Vida. Comencemos entonando un canto a nuestro Señor. Este aparecerá en su dispositivo y lo cantaremos junto con usted. Recuerde que si le gustan las alabanzas musicales, en nuestro canal tenemos diversos coros e himnos para que usted pueda disfrutarlos y alabar a nuestro Señor. Adelante. Continuamos con una lectura de la Palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Y en base a este tendremos el mensaje de Dios por labios de nuestro hermano pastor. Esta predicación pertenece a la serie del libro de Hechos, la cual está toda subida en nuestro canal. Adelante. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Y habiendo hallado un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién llegado de Italia, con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma, Pablo acudió a ellos. Como eran del mismo oficio, permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicaba exclusivamente a la exposición de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos le contradecían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo: «La sangre de ustedes sea sobre su cabeza. Yo soy limpio. De aquí en adelante iré a los gentiles». Bienvenidos, nos da gusto que nos acompañen nuevamente para reflexionar, aprender sobre la palabra de Dios y así edificarnos espiritualmente. En la última parte de Hechos 17 reflexionábamos acerca de cómo Pablo se indignó. Su indignación fue debido a que se dio cuenta que la ciudad estaba llena de idolatría. Las personas no buscaban a Dios, sino buscaban dioses que ellos representaban con figuras. Dios es el creador invisible y todopoderoso, y solamente hay un solo Dios. Entonces Pablo pues iba a predicar a ese solo Dios y se encontró con que en Atenas había toda una cantidad de dioses. ¿Cuál fue su respuesta? Pues predicar aún más, y no solamente en los sábados que visitaba a los judíos cuando se estaban congregando, sino ahora también todos los días a las personas que no eran judías. Hoy vamos a comenzar con Hechos 18, pero déjenme les comento rápidamente que Hechos 17 termina diciendo que cuando oyeron que Pablo
hablaba acerca de la resurrección de Jesús, la resurrección de los muertos también, que Él nos prometió, pues ahí sí ya se empezaron a burlar y algunos ya le dijeron, bueno, otro día te oiremos acerca de esto. Así que Pablo decide salir de esa ciudad. Sin embargo, a pesar de todo, sí hubo personas que creyeron en la predicación del Evangelio, como fue Dionisio, el Areopagita, Dámaris y otros más. Vamos a hacer una oración para que Dios nos siga guiando con su palabra en este fabuloso libro de Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento. Así que hagamos una oración. Padre Santo, en esta hora te suplico que tú obres por medio de mi boca, de mi voz, de este mensaje que traigo para edificar a tu iglesia. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a poder entender este mensaje y guardarlo en nuestro corazón para ponerlo por obra. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, ya entrando al capítulo 18, pues Pablo sale de Atenas y se va a Corinto. Quizá usted ya adivinó, si conoce algo de la Biblia, que en este lugar fue donde nació una iglesia que Pablo fundó, a la cual le escribió 2 cartas, primera a los Corintios y segunda a los Corintios. Son muy famosas estas cartas. Y Corinto era una ciudad en las que había complicaciones para predicar el Evangelio. Era muy importante como un centro comercial, como una conexión de los viajes y de compraventa de mercancías de todo tipo, pero también era conocida por su hedonismo y su inmoralidad sexual. ¿Qué es el hedonismo? Bueno, pues los historiadores, los diccionarios nos dicen que es la tendencia a buscar únicamente el placer y el bienestar propio en todos los ámbitos de la vida, sin importarnos las otras personas. Bueno, pues quizá usted conozca a alguna persona hedonista. Espero que usted no lo sea, pero estamos llenos en la actualidad de hedonismo. Vemos a las personas caminando por la calle, no les interesa si alguien se cae, si alguien, por ejemplo, si van en un automóvil las personas conduciendo, muchas veces no les importa que el peatón sea una persona discapacitada, sea una persona de tercera edad, igual le echan el carro encima, igual pisan los charcos y los mojan, porque la sociedad se está convirtiendo cada vez más en hedonista. Ahora habla también de la inmoralidad sexual. Allí se adoraba a la diosa Afrodita, que también era conocida como Venus. Era la diosa de la fertilidad y de la sexualidad. Ya se imaginará usted. ¿A qué nos referimos con inmoralidad sexual? Bueno, la palabra de Dios nos expresa claramente que la voluntad de Dios es que el sexo se practique solamente entre un matrimonio, entre hombre y mujer que se casan, y cualquier otra forma, ya sea los novios que practiquen relaciones sexuales o estando casados, tanto hombre como mujer, si tiene amoríos o si tiene aventuras, a lo que se le llama el adulterio, pues también es una inmoralidad sexual. Últimamente está muy de moda también la inmoralidad sexual practicando entre personas del mismo sexo las relaciones sexuales. Entonces, todo esto es inmoralidad, hermanos. Y hoy, para esconder el pecado, pues se utilizan otras palabras, ¿verdad? Ahora se dice que tiene una moral relajada, ahora se dice que es una persona muy divertida, ahora se dice que hay una preferencia o que hay una autopercepción, pero igual para Dios sigue siendo inmoralidad y sigue siendo pecado. Quizá alguna vez hayas pensado que predicar a Cristo en la ciudad donde tú estás es difícil. Por ejemplo, nosotros aquí en Aguascalientes, pues es una ciudad difícil, ha sido reconocida por varios misioneros que han venido de otros lugares. Y
la gente pues muchas veces se rehúsa a escuchar la palabra de Dios. Pero Corinto era un lugar más difícil, creo yo, según lo que se sabe de la historia y lo que nos dice la palabra de Dios, porque la gente no buscaba a Dios, buscaba su propio placer, buscaba satisfacerse a sí mismos sin buscar a su Creador. Y no les interesaba caer en inmoralidad de cualquier tipo para lograrlo. ¿La ciudad donde usted vive se parece en algo a esta ciudad de Corinto? ¿O las cosas que escuchamos por internet o que vemos en los videos, en las redes sociales, se parece algo a lo que estaba viendo Pablo en este lugar de Corinto? Yo creo que la Biblia tiene razón, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, estos pecados que se hacían en aquel tiempo son los mismos pecados que se siguen cometiendo hoy en día. Ahora bien, como toda congregación, la iglesia que surgió en Corinto, a la que después Pablo escribió estas cartas a los corintios, pues comenzó con unas cuantas personas. Bueno, obviamente comenzó con Pablo predicando el Evangelio. Y eso es lo que siempre debe haber para que se siembre una iglesia. Personas que estén dispuestas a hablar del Evangelio a donde no ha habido nadie que hable, o quizá ya fue alguien a hablarles, pero les habló de alguna falsa doctrina, o ya fue alguien a hablarles, sin embargo, pues ya después no se hizo seguimiento, ya pasó un tiempo, o la persona se olvidó. Entonces hay que estar tratando otra vez de evangelizar. Entonces, mis hermanos, entra Pablo y ¿con quién se encuentra? ¿Quién fue la primera persona que aceptó a Cristo en aquel lugar de Corinto? Fue Aquilas. Y Aquilas era varón, ¿verdad? Era un hombre, aunque el nombre parece extraño porque era un nombre griego, Aquilas, pero era hombre. Y su esposa se llamaba Priscila. Y ellos, dice la palabra, que vinieron huyendo de Roma, ¿verdad? De Italia. Estas dos personas fueron muy fuertes en la fe. Incluso Pablo, en Romanos 16, del 3 al 4, les llamó sus colaboradores que expusieron su vida por mí. Imagínense que Pablo hable así de una persona. Bueno, pues así habló de Aquilas y de Priscila. Ahora dice la palabra que Pablo fue quien acudió a ellos, es decir, él se acercó, él los buscó para predicarles el Evangelio. No sabemos más acerca de ellos. Quizá Pablo les ofreció ayuda porque ellos eran, digamos, refugiados en aquel lugar. Quizá el punto de contacto fue que tenían ellos el mismo oficio que Pablo. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Pues él hacía tiendas, algo así como tiendas de campaña, pero pues eran más como para vivir. Recordemos, como lo explica primero a los Corintios 9, del 15 al 18, que Pablo era alguien que trabajaba en predicar el Evangelio, en sembrar iglesias, en visitar a las iglesias, estaba muy entregado en la obra de Dios, pero también él decidió seguir trabajando en su oficio, que era este que les comento, de fabricar tiendas. En vez de depender de la ayuda de las iglesias o de los hermanos que le dieran alguna ofrenda, él lo que hizo fue, dijo, voy yo con mis propias manos a sostenerme económicamente. De esa forma, él evitó habladurías de que alguna persona dijera, no, es que él predica o él está enseñando esta doctrina porque quiere sacar dinero. Aunque como él lo explica en alguna de sus cartas, pues no tiene nada de malo que a los ministros, a los pastores o a los evangelistas se les pague un sueldo. Simplemente él hacía esto como un testimonio para que luego la gente no empezara a hablar mal de él, que ya era una persona que tenía muchas iglesias, que iba para todos lados a predicar. El caso es que Pablo seguía trabajando, haciendo su oficio para su manutención. Sin embargo, aunque él trabajaba
en esto, también él nunca dejó de hacer la obra de Dios. Él dice que discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, mis hermanos, grábese bien esto. ¿Qué nos enseña Pablo entonces con su ejemplo? No por tener que trabajar dejó de congregarse ni dejó de compartir la palabra de Dios con los demás. Hermanos, todos tenemos que trabajar, a veces para nuestro ingreso familiar, a veces para mantener limpio nuestro hogar, para ayudar, servir a nuestra familia, para cuidar a los niños, para muchas cosas que se necesitan en casa, tenemos que trabajar. Pero esto no debe ser un pretexto para no servir a Dios y para no trabajar para Dios. Las tiendas que Pablo fabricaba no eran un impedimento para que él acudiera a congregarse y sobre todo a compartir. Él era muy evangelista. Entonces, hermanos, tomemos como ejemplo lo que hacía Pablo. Ahora vamos a ver en el verso 5, cuando llegaron Silas y Timoteo ahí con Pablo, dice, se dedicaba exclusivamente a la exposición de la palabra, es decir, ya de tiempo completo, él comenzó a testificar, dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, Dios le proveyó de alguna forma para sus necesidades económicas, mientras él en esta temporada se dedicó de lleno a la palabra de Dios. Así entonces, cuando él se dedicaba a su negocio, seguía asistiendo cada semana a predicar a Jesús, persuadiendo a judíos y a griegos de que creyeran que Jesús es el Cristo. Luego, cuando se dedicó exclusivamente a la exposición de la palabra, pues ya no trabajó en las tiendas, pero él seguía trabajando en la palabra. Quizá Silas y Timoteo le trajeron alguna ofrenda económica, o quizá le ayudaron de alguna otra forma. Pero el objetivo principal de Pablo siempre siguió siendo la predicación de la palabra. Él quiso seguir trabajando en la obra de Dios, no importa si estaba trabajando o no estaba trabajando en su oficio. Mis hermanos, todos tenemos muchas ocupaciones. A veces es trabajo remunerado, es decir, que te pagan un sueldo, o en un negocio se venden cosas o se revenden cosas. Pero a veces también hay trabajo no remunerado, ¿verdad? Como el quehacer en la casa, la limpieza, preparar alimentos, atender a la familia, y es trabajo también, aunque no haya un pago de dinero. Y es un trabajo también muy importante. Varones, tengan en cuenta, si su esposa se dedica al hogar, es un trabajo muy extenuante y además muy importante para su familia, reconózcanla. Los estudiantes, por ejemplo, tienen que trabajar ¿en qué? Pues en estudiar, en hacer su tarea, en preparar exámenes, etc. Entonces, no estoy diciendo que seamos irresponsables. La Biblia dice que tenemos que trabajar. Es nuestra obligación trabajar. Pero también hay que cumplir con otras obligaciones. Una de ellas es dedicarnos a trabajar en la obra de Dios. Si usted es cristiano, tiene que trabajar en la obra de Dios de una u otra forma. Involúcrese en su iglesia. Tome algún servicio, algún ministerio, ayúdele a alguien que tenga un ministerio si apenas está empezando. Busque la manera, propóngase, dígale, pastor, aquí estoy. ¿Por qué digo esto? Porque hay una situación importante. ¿Cuánto vale el alma de un ser humano? ¿Cuánto vale una persona que si nosotros no le hablamos de Cristo, quizá nunca va a escuchar de Él? El Salmo 49:8 dice, el rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Ni $1 millón, ni $1 millón, ni 10 millones, ni 100 millones.
Ningún dinero será suficiente, dice aquí la palabra, hermanos. Por eso, solo la muerte de Cristo en la cruz, del Hijo de Dios, ahí derramando su sangre, pudo pagar el precio para rescatar a nuestras almas. Tenemos que darnos un tiempo, hermanos, entonces para cumplir con la gran comisión que Jesús nos dejó, porque hay mucha gente, cada minuto, hermanos, hay personas que se están perdiendo sin Cristo, van a una eternidad sin Cristo. Cuando hablamos del Evangelio, estamos tratando de salvar a una persona del fuego eterno. Cuando no hablamos, entonces estamos mostrando nuestro desinterés. Estamos siendo hedonistas, como los corintios, que solo les interesaba su placer propio. Entonces, hermano, preocúpate por el destino eterno de las personas. No debemos desaprovechar oportunidades para hablar de Cristo. Si en su iglesia tienen algún ministerio de evangelismo, tienen algún programa en el que están hablando a las personas, en el que están visitándolas, en el que están haciendo eventos especiales para niños, para jóvenes, para adultos, involúcrese y predique a Cristo. Ahora, para esto tenemos que hacer un esfuerzo, porque como les decía, todos tenemos trabajo, todos tenemos ocupaciones, nadie estamos desocupados. Quizá el esfuerzo que tengas que hacer es dejar de ver un poco tu celular, dejar de ver un poco las redes sociales, dejar de ver un poco televisión, para decir, este tiempo se lo voy a dar al Señor. Como dijo el Señor Jesús, cuando te pidan que vayas 1 milla, dice, tú ve 2 millas. Es decir, tenemos que esforzarnos para dar no lo que es lo mínimo necesario, sino al contrario, dar algo más allá. Confía en el Señor, que Él te va a dar para todas tus necesidades. Ay, no, pero es que si cierro temprano mi negocio voy a vender menos. No importa, Dios te va a proveer y te va a hacer rendir lo que ganes cuando cierres ese negocio, cuando dejes de ir 1 hora extra a trabajar. Aunque quizá cuando sirvas al Señor digas, no puedo hacer tiendas como Pablo, ¿verdad? Dios va a derramar sus bendiciones y va a sobreabundar en tu vida. Confía en Dios. Ahora, quizás alguien te pregunte, bueno, ¿para qué predicas tanto si la gente te rechaza, no quiere? Ya le hablaste a 10 y nada más uno como que medio se interesó. Pues no importa. La palabra del Señor dice que nosotros debemos, es nuestra obligación hablar del Señor. Ya si las personas no quieren, pues eso es su decisión. En nuestro relato de Hechos, algunos judíos, dice, contradecían y blasfemaban al oír el Evangelio. ¿Y qué fue la respuesta de Pablo? Dice, la sangre de ustedes sea sobre su cabeza. Yo soy limpio. Yo ya cumplí con mi deber. Ustedes decidan si rechazan al único Hijo de Dios o si lo van a aceptar. Entonces dice, yo soy limpio. Hermano, trabaja en el Señor para que tú también puedas decir, yo soy limpio. Yo no tengo ya que ver en eso. Yo ya les hablé, yo ya les advertí, yo ya oré por esas personas, yo ya les hablé. No podemos forzar a que la gente crea en Jesús, pero sí podemos predicarles. Entonces prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, con amor, con paciencia, con un interés genuino por las personas. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, en esta hora que hemos visto este relato que nos cuenta tu palabra, hemos aprendido muchas cosas, Señor. Ayúdanos a retenerlas en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a que podamos predicar tu palabra, a que podamos hacernos ese tiempo, Señor, quitarnos eso de nuestra mente, de que estamos muy ocupados siempre, Señor. Porque sí podemos hacer un espacio, sí podemos darte a ti el tiempo que mereces.
Mi Dios, ayúdanos a ganar personas para Cristo, porque si no les hablamos, Señor, también tú puedes reclamarnos esa vida que no escuchó tu palabra. Ayúdanos, danos valentía, danos energía, danos salud para predicar tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu bendito Hijo. Amén. Muy bien, pues les agradecemos su presencia en este culto y les invitamos, si quieren congregarse con nosotros aquí en Aguascalientes, son bienvenidos. Si quieren escribirnos, también con gusto les podemos responder sus preguntas. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.